mis queridos, gracias por visitar de nuevo el canal. Y si eres nuevo, pues bienvenido. Hoy vamos a hablar sobre cómo ser una persona más positiva y te daré 2 soluciones para lograrlo. Si no lo has hecho, haz clic en el botón de suscribir y a la campanita para que sepas cuando hay un video nuevo. Ya sabes que yo soy Norby, tu terapeuta, y esto es Pregúntale a Norby, así que bienvenidos a mi oficina. ¿Te ha pasado que estás hablando con alguien y con cualquier pregunta que le haces te contesta con 1000 quejas? ¿O te encuentras tú constantemente quejándote de todo por más de que trates de verle el lado positivo a las cosas? Pues te cuento que a mí me pasó por mucho tiempo y aunque pensé que estaba simplemente hablando de la realidad de las cosas, me estaba quejando y siendo negativa. Acorde al Dr. Travis Bradley, un experto mundial en inteligencia emocional, muchos estudios científicos han demostrado que la mayoría de las personas se quejan una vez por minuto en una conversación típica. ¿Puedes creerlo? Somos una manada de negativos quejones. Pero, ¿por qué nos gusta quejarnos tanto? Pues porque cuando lo hacemos sentir a nuestro cerebro bien y ese sentir es adictivo. Pero como cualquier otro vicio, termina haciéndonos daño a largo plazo. Y aquí te explico por qué. Tu cerebro ama la eficiencia, ya que no le gusta trabajar más duro de lo que necesita. Cuando te quejas constantemente, tus neuronas se conectan entre ellas y esto crea un tipo de puente informático que permite que sea muchísimo más fácil repetir la misma acción en el futuro. Y lo hace tan fácilmente que ni te darás cuenta que lo estás haciendo. Esto hace que con el tiempo te es más fácil ser negativo que positivo, sin importar lo que esté pasando alrededor de ti. El quejarte se convierte en tu comportamiento automático y esto hace que los demás te perciban como una persona negativa. Y no solo eso, pero investigaciones de la Universidad de Stanford mostraron que el quejarte achica el hipocampo, lo cual es un área en tu cerebro crítica para resolver problemas y los pensamientos inteligentes. La misma área que se encoge cuando alguien tiene Alzheimer's. En otras palabras, el quejarte te hace más negativo, más complicado y menos inteligente. Y como si fuera poco, el quejarte no solamente daña tu cerebro, pero también hace que tu cuerpo suelte una hormona de estrés, el cortisol. Cuando tu cuerpo suelta el cortisol, entra en modo de emergencia y te puede subir la presión, el azúcar, y esto lo hace para que puedas salir corriendo o pelear si es necesario. Cuando esto pasa constantemente, tu sistema inmunológico termina siendo afectado, lo cual te vuelve más susceptible al colesterol alto, la diabetes, la obesidad y a los problemas del corazón. Así que quejarte y ser negativo no solamente te afecta mentalmente, pero físicamente. Y lo peor de todo es que el negativismo es contagioso. Como humanos, estamos hechos con neuronas de espejo, que se encargan de copiar el comportamiento de otros. Así que si te rodeas de personas negativas que solo se quejan, o si tú eres la persona negativa quejándote, muy pronto estarás en un grupo de personas deprimidas y enfermas. Entonces, ¿cómo nos volvemos más positivos? Pues aquí te traigo 2 cosas que puedes hacer. Número 1. Cultiva una actitud de agradecimiento. Cuando te sientas que vas a comenzar a quejarte por algo, cambia tu atención a algo por lo cual estás agradecido. El practicar el agradecimiento puede reducir la hormona del estrés, el cortisol, hasta un 23%. Investigaciones hechas por la Universidad de California encontraron que las personas que diariamente tenían una actitud de agradecimiento mejoraron su energía y sentir de bienestar, incluyendo la disminución de ansiedad. Así que cuando sientas pensativos negativos que te están entrando o pesimistas, piensa en algo positivo por lo cual puedes agradecer. Y con el tiempo sentirás cómo te conviertes en alguien más positivo. Número 2. Usa la orientación a la solución.
Yo entiendo que la vida no es perfecta y habrá situaciones de las cuales tendrás quejas o con las cuales no estás conforme. Así que únicamente cuando tengas algo verdaderamente de qué quejarte, piensa en quejarte con un propósito. En otras palabras, la queja necesita estar orientada a la solución. Cuando estés en esta situación, quiero que tomes los siguientes pasos. Primero, quiero que tengas un propósito específico de qué ganarás con quejarte. Si no hay propósito, no es justificado quejarte. Segundo, quiero que empieces la queja con algo positivo, como un elogio. Por ejemplo, si no estás contento con el servicio al cliente, pudieras empezar con: hace mucho tiempo que soy su cliente y siempre me ha gustado su servicio. Tercero que todo, sé específico. Y no te des rienda suelta a quejarte por todas las cosas que te han disgustado en los últimos 10 años. Y finalmente, termina en una nota positiva. Si terminas diciendo: por aquí nunca jamás vuelvo, o estoy harto de esto y no quiero saber nada más de bla, 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 pues esto no soluciona nada. Si terminas con algo positivo, como: me gustaría saber cómo podemos solucionar esto para poder seguir en negocios juntos, estás abriendo las puertas a un cambio positivo. Recuerda, ser negativo es fácil y adictivo. Pero si utilizas estos consejos, verás cómo te vuelves una persona más positiva y tendrás los beneficios físicos y mentales que viene con esto. Bueno, mis queridos, espero que les haya gustado este video y que les ayude a ser más positivos. Escríbeme en los comentarios si has sido una persona negativa y cómo piensas utilizar estos 2 tips. Si no lo has hecho, dale clic al botón de suscribir y a la campanita para que te lleguen notificaciones. Si te sirvió la información, no olvides compartirla, darle like y nos vemos en el próximo tema de Pregúntale a Norby.